Bienvenidos, bienvenidas, yo soy Verónica Alba y esto es Canal Todo es Posible. Hoy me gustaría hablar de un tema bastante importante, que es cómo vencer o cómo vencemos al miedo, que realmente no se vence porque va a seguir ahí, pero cómo lidiar con él. Me refiero a cómo actuar respecto a ese sentimiento que te paraliza, a ese sentimiento que te impide avanzar en tu evolución hacia el ser, hacia un nivel de conciencia más alto. Aunque no lo creáis, yo también tengo miedo. No soy una super mujer, soy humana y tengo miedo por diferentes circunstancias. El miedo es un sentimiento de lo más normal que pueda sobrevenir en una situación de alguna creencia limitante, como cuando has sido pequeño y tienes un trauma con un perro, con un animal que te ha intentado atacar o cualquier situación que te dé miedo. Aquí hoy en la clase vamos a explicar, quiero llegar a ser lo más sencilla posible para que comprendas este método que a mí me funciona y creo que también a vosotros os puede funcionar, porque es muy simple y muy sencillo. El miedo es generado por un pensamiento psicológico que te impide ese avance hacia un objetivo concreto, hacia esa realización de ese proyecto o ese cambio de trabajo o ese abandono de la zona de confort, por así decirlo, porque estás cómodo o cómoda allí y no te quieres arriesgar y tienes miedo sobre todo el ser humano tiene miedo, sobre todo en esta vida, a la muerte. Es un miedo, es ya pánico, o sea, linda con el límite del pánico, ¿no? Y este sentimiento es cuando te paraliza y en ese momento que sientes esa parálisis, puesto que tu mente no es capaz de continuar hacia adelante, puesto siente ese miedo, ese pánico, pues automáticamente rehúsa o rechaza ese camino y da media vuelta. Entonces es un sentimiento bastante importante. Aquí se trata de cuando realmente somos conscientes de ello, somos conscientes de ese sentimiento que nos abarca, que nos inunda, que no nos deja avanzar, puesto que lo sentimos. Entonces, el paso sencillo que yo doy normalmente es cuando realmente sientes esa parálisis, ese miedo que te invade, pues simplemente no se trata de no sentirlo, esto sería imposible. Se trata de cuando lo sientes, en vez de hacer caso a tu mente y retroceder, es hacer caso a tu corazón hacia un avance. Pararte en ese momento que lo sientes, reflexiona por qué lo sientes, por qué estás sintiendo ese miedo. Es un trauma, es un proceso que tienes que sanar y es un problema que si no se soluciona va a seguir dando vueltas en tu vida hasta que sea solucionado.
Entonces esa es la reflexión que quiero que te hagas cuando sientas esa parálisis y tomes una decisión al respecto. La decisión no se trata de no sentirlo, puesto que lo vas a sentir. La decisión es que pese a ese sentimiento de miedo, pese a que te invade esa parálisis, continúes enfrentándote a él. ¿Qué quiere decir enfrentándose? Pues si, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, te dan miedo los perros y automáticamente cuando ves un perro te das media vuelta o coges por otro camino o simplemente tratas de no coger esa dirección, quiero que simplemente por unos minutos reflexiones que el perro no es el miedo en sí, sino que es tu mente la que provoca ese miedo por algún trauma y que ha de ser sanado. Entonces quiero que te quedes ahí, en esa reflexión, y cada día que veas a un perro, des un paso hacia él. No significa de hacerlo de golpe, ¿vale? Aquí no vamos a ir presionando. No, se trata, ves a un perro, te paras porque te paraliza, das media vuelta. En este momento haces todo lo contrario que se debe hacer, que es enfrentar ese miedo y ir avanzando hacia ese objetivo, que es sanar ese trauma. Entonces te paras, reflexionas qué está ocurriendo, sabes cuál es tu objetivo, que es solucionar ese problema que hay en ti, y das 1 o 2 pasos en dirección hacia ese perro. 1 o 2 pasos es suficiente por el momento. Vas a notar que sigue persistiendo el miedo, porque no va a desaparecer, pero esto va a hacerte consciente de que se puede avanzar pese a ese miedo. El miedo no va a desaparecer por sí solo, pero a tu mente le estás mandando el mensaje adecuado que se puede avanzar incluso con miedo. Y entonces eso se queda registrado en tu subconsciente. Y la próxima vez que ves a un perro o sientes ese miedo por el motivo que sea o circunstancia que te haga sentir ese miedo, ese sentimiento de miedo, das otros 2 pasitos hacia lo que te impide avanzar. Das esos otros 2 pasos. Y así sucesivamente hasta que estés frente a él. Y vas a ver cómo cada vez que das un pasito o 2, el miedo va incluso amenguándose. Porque realmente el miedo puede desaparecer. Porque es un sentimiento que realmente no existe, ¿vale? Está solo en tu mente. Pero si sigues haciendo los mismos patrones que has estado hasta ahora haciendo, pues, y si no hay un cambio, pues nada va a cambiar, va a seguir estando ese problema interminablemente en tu vida, en tu mente, y por ende no sanado, no resuelto. Entonces esto es lo que quiero que hagas, un pasito, a otro pasito, a otro pasito, aunque tu cuerpo esté temblando de miedo, quiero que des esos 2 pasos hacia adelante y verás cómo lo puedes hacer, porque tú mandas en tu cuerpo y por mucho que se tiemble y por mucho que se tema y por mucho miedo que haya, tú mandas en tu cuerpo, así que puedes avanzar hacia ese miedo o hacia esa situación que te impide ese avance precisamente. Y vas a ver cómo poco a poco, haciendo este ejercicio, va a ir disminuyendo el miedo y te vas a ir empoderando cada vez más. Cada vez más va a ir desapareciendo esa sensación de miedo y llegará un momento que ya estés incluso cerca del perro o tocando a ese perro y aunque tiembles, va a ir desapareciendo, porque llegará un momento que como te enfrentas a ese miedo, desaparece por sí solo,
puesto que solamente es una limitación mental, es un problema psicológico y necesita ser solucionado mentalmente, puesto que si el problema es psicológico se debe solucionar mentalmente. Se puede hacer a través del movimiento o de la acción física, que sería en este caso los 2 pasitos que te estoy diciendo, puesto que tú mandas en tu cuerpo y en tu mente. Lo que pasa es que tu mente impide esa acción por ese miedo que te paraliza y da media vuelta. Automáticamente te dice, no, por ahí no. Y tú le haces caso. Entonces, en este caso, le damos la vuelta. Tú mandas sobre tu mente y haces este ejercicio para que poco a poco te vayas enfrentando a eso que temes tanto y a eso que te da tanto miedo. Solamente a través de este ejercicio vas a ir viendo cómo va sanando ese trauma, de lo que sea. Si tienes miedo al compromiso, si tienes miedo en algún tema relacionado de ámbito económico, si tienes miedo, como hemos dicho, en los animales o en alguna situación que te evita avanzar. Es simplemente, el miedo es un problema psicológico y un daño hacia ti mismo por esa forma traumática que está en tu subconsciente. Entonces, vamos a ir solucionando esos traumas para que se dé una libertad de avance o de evolución traumática, liberando así pues dichos miedos. Así que creo que está muy interesante este dato, ¿vale? Esta información, porque es crucial. Pues si estamos en la guerra del amor y el miedo, pues hay también que decir cómo se vence al miedo. Porque si no se vence al miedo, si no se enfrenta al miedo, pues no vamos a poder avanzar hacia el amor, puesto que el miedo es lo opuesto al amor. Y lo que queremos conseguir es llegar al amor, al perdón, a la compasión, y todo esto viene después de superar estos miedos. Entonces, te animo a que hagas estos ejercicios, déjamelo en los comentarios, a ver qué tal te está yendo, y por hoy esto es el mensaje, superación de los miedos. Así que te mando toda la luz, las bendiciones, la abundancia y nos vemos pronto. Chao, namaste.